tercera y última clase de electrocardiografía donde les voy a enseñar a interpretar, a leer una tira electrocardiográfica. Porque suele ocurrir que cuando a vos te dan el electrocardiograma, la tira electrocardiográfica, el papel de registro, y vos lo desplegás, no sabés para qué lado rajar. Vos lo que ves en una tira, vos ves un trazo que va cambiando de morfología de punta a punta, complicado, no sabés por dónde empezar. Entonces vos lo que necesitas hacer es sistematizarte. Esto pasa para cualquier herramienta diagnóstica en medicina. Recuerda la placa de tórax, que yo le subí las clases de radiografía de tórax como parte del OP4. Si vos mirás una placa de tórax, al principio no sabés qué mirar primero, o sea, es bastante complicado. Entonces vos tenés que sistematizarte. Primero veo esto, después voy a esto, después voy a lo otro. ¿Entienden? Eso te ayuda un montón. En el caso del electrocardiograma es lo mismo. Vos tenés que sistematizarte una serie de pasos. Estos pasos pueden variar de acuerdo a quién te lo recomiende hacer de una manera o de otra, el que te sirva más a vos, al que te hayas acostumbrado una vez que hayas leído muchos electrocardiogramas, o sea, el método sistemático que a vos te sirve más, ¿tá? Pero necesitas un sistema, necesitas sistematizarte sí o sí, porque de esa manera es mucho más fácil. Por ejemplo, una forma de leer en forma práctica el electrocardiograma es con el método que vamos a llamar el método de los 10 pasos, donde vos primero evaluás el ritmo, si es regular o irregular, si está comandado por el nódulo sinusal o no, o sea, si es un ritmo sinusal o no. Luego calculás la frecuencia cardíaca en latidos por minuto, conociendo la velocidad a la que transita el papel, que es de 25 milímetros por segundo, y después vas viendo la morfología y la duración de las ondas, la duración de los segmentos e intervalos en el orden en el que van apareciendo. No me fijo primero la onda T, después voy de adelante para atrás. Primero me fijo la onda P, después el segmento PQPR. Una vez que tengo los dos, los sumo su duración y obtengo el intervalo PQPR. Después me fijo el complejo QRS, ¿sí? Amplitud y duración. Puedo fijarme en la amplitud y duración de cada una de las ondas individuales que lo componen. Después veo el segmento ST, la onda T, eventualmente si hay una onda U, que recuerden que es un hallazgo infrecuente en el electrocardiograma, también la analizo. Una vez que tengo el segmento, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T, puedo calcular el intervalo QT y finalmente puedo evaluar el eje cardíaco o vector cardíaco medio del corazón. Bueno, cuando vos tirás una tira, cuando vos sacás una tira del electrocardiógrafo, vos lo que vas a ver es que tiene distintas derivaciones, o sea, los trazos son en distintas derivaciones. Los aparatos más modernos te dicen, tiene impresos qué derivaciones. Otros, a lo mejor te va a tocar operar en un pueblo, qué sé yo, en un centro de atención primaria, un aparato viejo, pero que todavía sirve, y que la tira que vos vas a obtener no tiene delimitado las derivaciones, simplemente vos ves un trazo que va cambiando. Bueno, entonces, nuevamente recuerden que es una técnica estandarizada. Las derivaciones son siempre las mismas. Vos lo que tenés que identificar es cuándo cambia de derivación. Vos vas a ver un trazado, todas ondas iguales, hasta que de repente, bruscamente, tiene un trazo brusco y cambian las ondas, cambian de amplitud, de frecuencia. Ahí cambia evidentemente la derivación. En una misma derivación no puede cambiar mucho la amplitud y la frecuencia porque es como que el vector hiciese esto. Si el vector tiene la misma trayectoria, en una misma derivación va a haber muy poca diferencia entre un complejo y otro. Si vos en cada derivación vos tomás 3, 4 latidos y vas a ver que todas las ondas son iguales. Bueno, entonces una vez que vos estableciste el cambio de derivación, podés ir anotando. Le decía, en una técnica estandarizada no solo está estandarizada la posición del paciente, las condiciones ambientales donde vos le vas a realizar el electrocardiograma, la velocidad del papel y la entrada de voltaje, sino que también en el papel lo que está estandarizado son las derivaciones que van apareciendo a continuación una de otra. Así, siempre se empieza por las bipolares del plano frontal, es decir, de 1, de 2, de 3. Después se sigue con las unipolares del plano frontal, empezando por ABR, ABL, ABF, y después al final del electrocardiograma aparecen las precordiales, de B1 a B6. Esas son las 12 derivaciones. D1, empieza con D1, después sigue con D2, sigue con D3, después sigue con ABR, ABL, ABF y después B1 a B6. Es así, ¿está?
Otros aparatos modernos tiran como una hoja entera, ¿no es cierto? Una hoja como si fuera una fotocopia, donde tenés 6 derivaciones a la izquierda y 6 derivaciones a la derecha. Las derivaciones de la izquierda suelen ser las del plano frontal, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, y las de la derecha son las del plano horizontal, B1 a B6. Y abajo suele aparecer una tira larga, como vieron en electrocardiografía 2, que Luisina les mostró, que generalmente es de 2. Una tira larga quiere decir más de 3, 4 latidos. ¿Por qué? Porque generalmente, como esto lo vamos a evaluar en el eje cardíaco suele ser un vector que coincide con D2, perdón. Los complejos suele ser paralelo a D2. Los complejos suelen verse de mayor voltaje en D2. Esto puede variar, porque a lo mejor cuando hacemos el cálculo, una persona brevilínea, un gordito petizo, a lo mejor tiene un corazón horizontal y tiene un eje cardíaco de 0 grados. Entonces, lógicamente, el vector cardíaco medio es paralelo a D1. En ese caso, los complejos de mayor voltaje los voy a ver en D1. Pero si no, habitualmente D2 es el que muestra los complejos de mayor voltaje. Con lo cual, muchas veces, luego de hacer las 12 derivaciones estándar, aparece una 13ª derivación, pero que es una repetición de D2, un D2 largo, así se lo llama. Y en ese D2 prácticamente me fijo todo, menos el eje cardíaco, que ahora van a ver en qué derivaciones se ve, menos el QRS, que por ahí conviene verlo en las derivaciones del plano, las derivaciones del plano horizontal, las precordiales, la morfología de la onda P, los segmentos, los intervalos, la morfología de la onda T, te conviene verla en D2, donde los complejos, y el cálculo del ritmo y frecuencia, en D2, donde los complejos son de mayor voltaje. En resumen, chicos, y ahora vamos a analizar uno por uno, lo que tenemos que hacer para sistematizarnos, si vamos a elegir este método de los 10 pasos y ustedes elijan los pasos que quieran, yo les recomiendo arrancar por ritmo, luego frecuencia, luego van a analizar las ondas, segmentos e intervalos en el orden en el que van apareciendo, onda P, segmento PQ, intervalo PQ, complejo QRS, segmento ST, onda T, intervalo QT, y al final de todo hacen el cálculo del vector cardíaco medio o eje cardíaco, eje del corazón. ¿Estamos? Bueno, copien eso y ahora vamos a ver, vamos a analizar cada uno de ellos. Lo primero que vamos a evaluar es el ritmo. Acá tiene una tira de electrocardiograma ampliada, en realidad dibujada por mí, pero donde vamos a ver algunos aspectos claves de lo que tenemos que analizar. Entonces te decía, lo primero es el ritmo. Y en el ritmo tenemos que determinar dos cosas. Si es regular o irregular, o sea, si estamos en presencia de un corazón rítmico o de una arritmia, y si el ritmo es sinusal o no sinusal, es decir, si el ritmo está comandado o no por el nodo sinusal, o está comandado por el nodo auriculoventricular o por algún otro, por algún foco ectópico que está desencadenando el latido. Bien, entonces, para saber si el ritmo es regular o irregular, vos podés utilizar el método del compás o el método del papel y lápiz. Con respecto al método del compás, vos agarrás y del guardapolvo sacás un compás, y lo que haces con este compás es lo siguiente. Vos agarrás y, por ejemplo, abrís el compás para que en una onda R y en otra onda R vecina te los marque. Y después lo que haces es correrlo para acá y fijarte si las ondas R tienen todas este intervalo. ¿Sí? Claro, el médico puede tener muchas cosas en un guardapolvo, puede tener el estetoscopio también colgado en el cuello, pero los médicos no andan con un compás. Entonces una forma fácil de hacerlo es con el método del papel y lápiz, en el cual vos agarrás un papel y con el papel tapás los complejos QRS y solo marcás en la punta del complejo donde sobresalen y después corres el papel y te fijás si están a la misma distancia. Estamos en un ritmo regular, van a estar a la misma distancia. Entonces, les decía, o bien con el método del compás, o bien con el método del papel y lápiz, o contando los cuadraditos si querés, o sea, los milímetros, sin ninguna otra herramienta, vos podés establecer si el ritmo es regular o irregular. Un ritmo será regular, o sea, el corazón es rítmico cuando existe la misma
distancia entre R y R', es decir, la misma distancia entre dos R's, ¿sí? Mientras que será irregular, un corazón arrítmico, cuando haya diferente distancia, distinta distancia entre dos complejos R. Bien, eso es una de las cosas que vemos. Lo otro en que nos tenemos que fijar es si es sinusal o no sinusal. B, sinusal o no, tendrá que ver con el hecho de que esté comandado por el nodo sinoauricular o no. Si está comandado por el nodo sinoauricular, nosotros vamos a ver latido auricular. Y si hay latido auricular, yo voy a ver que existen ondas P. Que cada QRS está comandado por una onda P, con lo cual va a haber mismo número de ondas P que de complejos QRS, ¿sí? ¿Qué podría pasar? Y con una frecuencia cardíaca de entre 60 y 100 latidos por minuto, que es la frecuencia cardíaca habitual comandada por el nodo sinoauricular. Recuerden que cuando este nodo falla y comienzan otros sectores más profundos del corazón a comandar el ritmo, como marcapasos secundarios, ahí la frecuencia cardíaca suele ser menor, inferior a 60, 40 a 60 o 10 a 40, según la comande el nodo auriculoventricular o algún foco ectópico en la red de Purkinje, etc. Entonces, lo que digo es, si yo veo sinusal o no, será sinusal cuando tenga ondas P, hay ondas P precediendo a los QRS, yo tengo onda P, QRST, P, QRST, P, QRST, siempre hay una onda P precediendo a los QRS. Las ondas P tienen mismo número de ondas P que QRS y la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto. A ver, ¿por qué aclaro esto? Supongamos que no hay ondas P. Eso puede ser una asistolia auricular. O sea, la aurícula está en paro, ¿sí? Solo se contrae el ventrículo. En las clases de mecánica cardíaca les dije que el latido auricular solo servía, en las clases de ciclo cardíaco, solo servía para proveer en un individuo joven y en reposo entre un 10 y un 15% del llenado, que era el llenado telediastólico, pero que no es indispensable el latido auricular para que el corazón se llene bien, porque si vos sos joven y estás en reposo, aunque se llene con un 85% es suficiente para una buena eyección, digamos, una buena carga para después un adecuado gasto cardíaco. Con lo cual, a lo mejor yo no sé si el paciente se le late la aurícula. Yo le hago un electrocardiograma y no aparecen ondas P, yo sé que ese paciente tiene asistolia auricular, no le laten las aurículas. Ahora podría ocurrir que existan ondas P, pero que exista distinto número de ondas P que de QRS. En ese caso, a veces voy a ver que la onda P precede al QRS y a veces no. O sea, están como, no están sincronizadas. Y esto es porque ahí vos tenés un bloqueo auriculoventricular y entonces las aurículas son comandadas por el nodo auriculoventricular y, por el nodo sinusal y los ventrículos por el nodo auriculoventricular. Como el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular laten con distinta o comandan la onda con distinta frecuencia, es probable que haya más ondas P que QRS, porque a lo mejor hay 60 a 100 ondas P en un minuto, pero hay solo 40 QRS. O sea, la aurícula late con una frecuencia de 70 y el ventrículo late con una frecuencia de 40. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a ver muchas más ondas P que QRS, no están sincronizados. Entonces, un ritmo sinusal tiene que tener ondas P, tiene que tener la misma cantidad de ondas P que QRS, de tal forma que la onda P siempre preceda al QRS y tiene que tener una frecuencia de entre 60 y 100 latidos por minuto. Cualquier otra situación que no encuentre ondas P, que no estén sincronizadas con el QRS, indica que es un ritmo no sinusal. ¿Sinusal o no sinusal? Bueno,
ese es el análisis de ritmo, que es lo primero que hago. Me fijo en la tira y voy viendo si se acelera o desacelera el corazón, o sea, si los intervalos RR son iguales o se acercan y se alejan en una misma derivación. Para eso puedo tomar el D2 largo, para primero evaluar si es rítmico o es un corazón arrítmico, ¿sí? Y después me fijo si todos los QRS están comandados por una onda P para ver con una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto si se encuentra si es un corazón con un ritmo sinusal o es un ritmo no sinusal. ¿Estamos? Bueno, el segundo paso en la lectura del electro es la frecuencia, el cálculo de la frecuencia. Antes de ir al cálculo de la frecuencia, repasemos algunas cosas que le di en la clase 2, sobre la velocidad del papel y sobre el voltaje. Recuerden que si yo tomo uno de estos cuadraditos, uno de estos cuadrados que lo amplío, el cuadrado grande está constituido por 25 cuadraditos chiquititos, ¿sí? Porque el electrocardiograma tiene líneas gruesas y líneas delgadas. Cada 4 líneas delgadas hay una línea gruesa y así esto te delimita la tira en cuadrados que tienen 5 milímetros de ancho por 5 milímetros de alto, ¿sí? Los cuadrados grandes. Entonces, cada cuadradito chiquitito en el eje horizontal mide tiempo. En realidad la velocidad. Y en el eje vertical, voltaje. Entonces, ustedes saben que un cuadradito chiquitito en el eje de tiempo es 0.04 segundos, con lo cual 5 cuadraditos chiquititos, es decir, un cuadrado grande, son 0,2 segundos, siempre y cuando el electrocardiograma tenga, o sea, la velocidad del papel sea de 25 milímetros por segundo, ¿sí? Mientras que en el eje vertical, en voltaje, un cuadradito chiquitito es 0,1 milivoltios y 5 cuadraditos chiquititos, o sea, un cuadrado grande, es 0,5 milivoltios. O sea que el voltaje tenemos que un cuadradito, 1 milímetro, es 0,1 milivoltios, 5 milímetros, el cuadrado grande, es 0,5 milivoltios. Quiere decir que 1 milivoltio está comprendido en 2 cuadrados grandes, o sea, en 10 cuadrados chicos, o sea que es de 10 milímetros. Un cuadrado, lo que es lo mismo, 5 cuadraditos, 2 cuadrados, lo que es lo mismo, 10 cuadraditos. Bien. Y con respecto al tiempo, nosotros tenemos que 1 milímetro equivale a 0,04 segundos y 5 milímetros, un cuadrado grande, equivale a 0,20 segundos. Entonces, 1 segundo estaría comprendido en 25 milímetros y estos 25 milímetros serían 5 cuadrados grandes. Esto sería 1 segundo. 5 cuadrados grandes son 25 cuadrados chicos. Si cada cuadrado chico mide 1 milímetro, sería 25 milímetros, que es lo que supuestamente tiene que pasar en 1 segundo si la velocidad es 25 milímetros por segundo. Quiere decir que 1 segundo está comprendido en 25 milímetros. Es decir, 5 cuadrados grandes y 25 cuadraditos chiquititos. ¿Estamos? Eso es para poder calcular la frecuencia necesitamos saber cuánto mide cada cuadradito, cuánto mide cada cuadrado. Entonces vamos a utilizar los métodos de la división por 1500, la división por 300, o sea, 300 dividido número de cuadrado grande, 1500 dividido número de cuadrado chico, pero porque sabemos cuánto mide un cuadrado grande, sabemos cuánto mide un cuadrado chico. Es la base de la aplicación de ese método que ahora les voy a explicar. Bueno, copien eso. Bueno, con respecto a la frecuencia, lo que tenemos que tener en claro es lo siguiente.
Para calcular la frecuencia del electrocardiograma, nosotros necesitamos saber si el corazón es rítmico o arrítmico. Porque si el corazón es rítmico, o sea, nosotros primero determinamos que la distancia entre dos complejos QRS es la misma, yo puedo utilizar tres métodos. El método de 1500, el método de 300 o el método de las líneas gruesas. 1500 sería hacer 1500 dividido el número de cuadraditos chicos entre dos R. ¿Vos qué haces? Ubicás un R, ponele este, y cuento el número de cuadraditos chiquititos que hay hasta el próximo R. Ponele que acá yo cuento 20 cuadraditos. Hago 1500 dividido 20, eso me da 75 latidos por minuto. Si no, el método de 300 es lo mismo, solo que yo hago 300 dividido el número de cuadrados grandes entre 2R, que sería lo mismo, porque hay 5 veces 300 en 1500, como hay 5 cuadraditos chiquititos en un cuadrado grande. O sea, hago 1500 dividido cuadraditos chicos, hago 300 dividido cuadrados grandes. En este caso sería, yo tengo este QRS y hasta el próximo QRS hay 4 cuadrados grandes, hago 300 dividido 4, me da 75 latidos por minuto. Es lo mismo hacer 1500 dividido 20 que hacer 300 dividido 4. Bueno, el otro sería el de las líneas gruesas. Vos agarrás un complejo QRS que esté en una línea gruesa y entonces, si yo en la primera línea gruesa vecina, si el otro QRS estuviera acá, esto indica una frecuencia de 300 latidos por minuto. La segunda línea gruesa sería 150. La tercera línea gruesa sería 100, la cuarta línea gruesa sería 75, la quinta línea gruesa sería 60 y así. Es una derivación del método, acá te lo estudié de memoria, pero a ver, si acá yo tengo una línea gruesa, método de 300, 300 dividido 1, o sea, un cuadrado grande, 300 dividido 1 me da 300, 300 dividido 2 me da 150. 300 dividido 3 me da 100, 300 dividido 4 me da 75, 300 dividido 5 me da 60. Es decir, es lo mismo que el método 1500 y el método 300. En resumen, si yo tengo un corazón rítmico, yo puedo hacer 1500. Si agarro dos QRS y entre un R y el otro R me fijo los cuadraditos chiquititos, los cuadrados grandes o las líneas gruesas que los separan. Entonces, yo puedo hacer entre dos QRS, hacer 1500 dividido el número de cuadraditos chiquititos, hacer 300 dividido el número de cuadrados grandes, o ver cuántas líneas gruesas los separan. Si entre dos R hay una sola, digamos, un R está en una línea gruesa y el otro R está en la próxima línea gruesa, la frecuencia es de 300. Si está en la segunda línea gruesa, 150. En la tercera línea gruesa, 100. En la cuarta línea gruesa, 75. En la quinta línea gruesa, 60. Pero solo sirve esto si el corazón es rítmico. Porque si es arrítmico, se acelera y se desacelera. ¿Yo qué tomo? ¿Qué distancia tomo entre dos R para hacer 1500 dividido esa distancia? ¿Tomo la distancia corta o tomo la distancia larga? Porque si tomo la distancia corta me va a dar una frecuencia de, ponele, 150 latidos. Y si tomo la distancia larga me va a dar una frecuencia de 100 latidos. El corazón no puede latir a 150 o a 100. Late a 150 y a 100. Puede latir a 150 o a 100. Con lo cual, ahí se utiliza el método de la multiplicación por 10. Vos primero lo que tenés que hacer es tomás un segmento de 6 segundos. 6 segundos es un segmento comprendido en 30 cuadrados grandes. 30 cuadrados. Esos son 6 segundos. Entonces yo hago lo siguiente. Por ejemplo, yo me fijo acá. Marco ahí. ¿No? Que sería un QRS. Encuentro este QRS y voy a buscar 30 cuadrados grandes a ver dónde está el próximo. ¿Dónde estaría el próximo QRS? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 va a estar allá. O sea, tendría que haber empezado acá. Bueno, no importa. Entonces, vamos a empezar acá. Empiezo acá. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Termino ahí. Bien. Este segmento es de 6 segundos. Entonces, ¿qué haces? Contás los QRS. En 6 segundos. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. ¿Y después qué haces? Multiplicas por 10. Porque ¿cuántas veces hay 6 segundos en un minuto? Hay 10 veces. Porque un minuto son 60 segundos. Entonces, si yo conté en este esquema, en este pizarrón grande, yo conté que en 6 segundos hay 8 latidos, en 60 segundos va a haber 80 latidos. Quiere decir que con esto establezco una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Entonces, suponete que en esos 6 segundos se hubiesen acelerado y desacelerado. Que acá se hubiesen acercado a expensas de que acá se alejaron, después acá se alejaron, pero acá se acercaron. Bueno, es entre los acercamientos y alejamientos de los QRS, yo establezco una frecuencia cardíaca promedio, no una frecuencia tomando el segmento corto y además tomando el segmento largo, porque me va a dar distintas frecuencias. Yo hago un promedio, yo cuento en 6 segundos cuántos latidos hay, multiplico por 10 y me va a dar una frecuencia cardíaca promedio entre los tiempos en los que el corazón se acelera y los tiempos en los que se lentece. ¿Entienden? Este es el método de multiplicación por 10. Lo repito. Os agarrás y tomás 30 cuadrados grandes, que es un segmento de 6 segundos. ¿Sí? Contás los QRS que hay en esos 6 segundos y después multiplicás el número que te dio por 10. En este caso, si hay 8 latidos, 8 QRS en 6 segundos, en 60 segundos hay 80. ¿Estamos? Bueno, estos son los métodos para calcular la frecuencia cardíaca si el corazón es rítmico y si el corazón es arrítmico. Copien eso. Bueno, ritmo y frecuencia te conviene analizarlos en D2, que suele ser la derivación en la cual los complejos se ven de mayor voltaje y entonces es más fácil evaluarlos. Lo mismo pasa con la morfología de algunas ondas, por ejemplo la onda P. La onda P, las ondas en general, vos tenés que ver dos cosas, la amplitud, la duración, y después analizarla en las distintas derivaciones para ver la deflexión, si son positivas o negativas. Con respecto a la amplitud y a la duración, recuerden que esta es una onda 2,5 por 2,5. ¿Qué quiere decir eso? 2,5 por 2,5. Quiere decir que si yo la sitúo en estos cuadraditos, sabiendo que los cuadraditos tienen, los chiquititos, cada milímetro 0,04 segundos, si tiene una duración máxima de hasta 0,10 segundos, mirá, puede que empiece acá. Ahí. Vos tenés que contar 2 cuadraditos y medio, porque un cuadrado es 0,04, 2 cuadrados es 0,08, 2 cuadrados y medio sería 0,010. O sea, la duración como máximo es hasta 0,10 segundos, que es 2,5 milímetros, o 2,5 cuadraditos. Bien, y la amplitud lo mismo, porque la máxima amplitud es hasta 0,25 milivoltios. Y yo sé que un cuadradito es 0,10, 0,1. Otro cuadradito es 0,2, esto sería 0,25. O sea que acá estaría comprendida como máxima la onda P. Así. ¿Está? Entonces decimos que es una onda 2,5 por 2,5. ¿Está? Esto como para recordarlo fácilmente. Bueno, a ver que por ejemplo la onda T es el doble, es una onda 5 por 5 y así. Bueno, entonces... un máximo, una duración máxima de hasta 0,10 segundos, una amplitud máxima de hasta 0,25 milivoltios. Con respecto a la deflexión, suele ser negativa en ABR, porque le mira la cola del vector de la onda P, que ya lo habíamos visto en la primera clase, pero suele ser positiva en todas las demás. Negativa en ABR, positiva en las demás. Entonces, en resumen, la onda P tiene una onda 2,5 por 2,5, con una duración de hasta 0,10 segundos, 2,5 milímetros, una amplitud de hasta 0,25 milivoltios, 2,5 milímetros, y una deflexión, que es negativa en ABR, positiva en el resto. Con respecto al segmento PQPR,
los segmentos solo tienen duración, no tienen deflexión, porque son líneas isoeléctricas. Bueno, la duración máxima del segmento es hasta 0,10 segundos. O sea, 2,5 milímetros. O sea que sería, suponete, hasta acá. Otro cuadradito de estos. Hasta ahí. Entonces, el intervalo PQPR, que es la suma de los dos, también lo que me interesa es solo la duración. Y su duración máxima va a ser la suma de las duraciones máximas de estos dos. Sería hasta 0,20 segundos, que son 5 milímetros, un cuadrado entero. En resumen, chicos, esto todo lo que tiene que ver con la aurícula. La onda P, que indica la despolarización auricular, el segmento PQPR, que indica el tiempo de conducción en el nodo auriculoventricular, y el intervalo PQPR, que sería todo, digamos, el proceso de activación de la aurícula, de nodo a nodo. Entonces, la onda P tiene una duración como máximo de 0,10 segundos, 2,5 cuadraditos. El segmento PQPR como máximo tiene una duración de 0,10 segundos, es decir, 2,5 cuadraditos. Todo el intervalo PQPR tiene una duración como máximo de 0,20 segundos, es decir, de 5 cuadraditos chiquititos, 5 milímetros. ¿Estamos? Bueno, copien eso. Bueno, con respecto al complejo QRS, como su nombre lo indica, es un complejo de ondas que indican la despolarización ventricular, la onda Q, que representa la despolarización del tabique interventricular, la onda R, que representa la despolarización de la cara anterolateral del ventrículo, y la onda S, que representa la despolarización de la cara posterobasal. Bien, es una onda, entonces es un conjunto de ondas, con lo cual tienen amplitud, tiene duración y tiene deflexión. Bien, es complejo, como su nombre indica, es el complejo QRS, no solo porque tiene 3 ondas, sino que además es complejo su análisis. Porque la duración es más o menos 0,12 segundos, vamos a establecer 0,10, pero porque tiene 3 ondas QRS que cada una de ellas tiene una duración de un cuadradito, de 1 milímetro como máximo. Es decir, 0,04 segundos. Es decir, 0,04, 0,04, 0,04, más o menos 0,12. Pongámosle hasta 0,10 segundos, lo que sería 2,5 milímetros para recordarlo bien. 0,04 el Q, 0,04 el R, 0,04 el S. Pero el tema es la amplitud. La amplitud máxima, que se puede ver en las derivaciones precordiales, la máxima negatividad en B1, B2 y la máxima positividad en B5, B6, esta puede ser hasta 2,5 milivoltios, o sea, 25 milímetros. Con lo cual, es una onda, así como la onda P era 2,5 por 2,5, podríamos decir que el QRS es una onda o un complejo 2,5 por 25. O sea, 2,5 de ancho, pero 25 puede ser de alto, ¿entienden? De amplitud, de voltaje. Eso en las máximas positividades o en las máximas negatividades. Bien, el complejo va a ser negativo en ABR, el hombro derecho, pero también va a ser negativo en las precordiales derechas, B1, B2, que miran el ventrículo derecho y el vector se aleja de estas derivaciones. Después va a ser bifásica en B3, B4, porque primero son las que miran el tabique, primero se acerca a esta y después se aleja de estas, y va a ser positiva en B5, B6, porque el vector apunta hacia B5, B6. En el resto, en D1, D2, D3, en ABL, ABF es positiva y en B5, B6 positiva. Entonces, es negativa en ABR, B1, B2, es bifásico, positivo o negativo con la misma positividad, la misma negatividad en B3, B4 o aproximadamente, y es positivo en el resto, en D1, D2, D3, ABL, ABF, B5, B6. Bien,
Ojo con la nomenclatura, porque Q es la onda negativa que precede a la positiva. R es la primera onda positiva. Y S es la onda negativa que sucede a una positiva. Entonces, ¿qué morfologías podríamos tener? La típica Q, R, S. Una onda negativa que precede a la positiva, la primera onda positiva y después una onda negativa que sucede a la positiva. Q, R, S. ¿Qué pasa si no se ve Q? Y en algunas derivaciones el Q no se ve. Directamente lo que vemos es una onda R y luego una onda S. Este es un complejo QS. Un complejo RS con una R y acá una S. Por eso es que cuando no tengo la onda Q, al segmento y al intervalo PQ lo puedo llamar PR. Al no haber onda Q va directamente hasta el inicio de la onda R. Bien, después, suponete que tengo dos ondas positivas. Lo tengo así. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama R, esto es S y esto es R'. ¿Sí? Entonces, este es un complejo RS-R'. ¿Qué pasa si no tengo onda negativa? Es simplemente R. ¿Qué pasa si no tengo onda positiva? Acá tenemos un problema, porque si no tengo onda positiva y decíamos a la onda negativa, ¿cómo lo llamo? ¿Q o S? Porque al no tener una onda que sea precedida o sucedida por una onda negativa, la onda negativa que tengo no sabemos si precede o sucede, porque no hay onda positiva. Entonces, ¿qué la llamo? La llamo QS. Esto es un complejo QS. Entonces, la denominación del complejo depende de del tipo de ondas que vea. Lo habitual, uno habla del complejo QRS porque ve la Q, la R y la S, las tres ondas. Pero a veces hay dos ondas, una onda, a veces hay tres ondas pero invertidas, hay dos positivas y una negativa en el medio, entonces se llama R, como acá, R, S, R'. ¿Estamos? Bueno, copien eso, queridos. Bueno, en el libro de Mariani de electrocardiografía hay un análisis sobre el complejo QRS y cómo se va modificando a medida que vos lo vas mirando en las derivaciones precordiales. Recuerden que las derivaciones precordiales es como si yo cortase el cuerpo en un plano horizontal y yo voy a mirar el corazón como si fuera una cámara. En el centro del cuerpo está el corazón y yo lo voy a mirar como si fuera una cámara que lo va filmando. Imagínate que el cuerpo fuese transparente de adelante para atrás y de la derecha hacia la izquierda. Entonces, en ese corte transversal del cuerpo, suponete que este es el corte transversal, acá tenemos, por ejemplo, el esternón y en el medio está el corazón. ¿Sí? El tabique está así. Esto sería ventrículo derecho, esto sería ventrículo izquierdo y entonces V1, el electrodo positivo de V1, mira el ventrículo derecho, el electrodo de V2 también mira el ventrículo derecho, B3 y B4 estarían mirando el tabique interventricular, ya B5 y B6 estarían mirando el ventrículo izquierdo. Bueno, el vector hace esto, parte acá y llega acá. Entonces, si el vector en el plano horizontal hace esto, si ustedes recuerdan la teoría de vectores, B1 y B2 prácticamente le miran la cola al vector, B3 y B4 se acerca a ellos y después se aleja, y B5 y B6 le miran la cabeza al vector. Con lo cual, lo que muestra el Mariani es que si yo trazo una línea horizontal así y voy subiendo la positividad de B1 a B6, disminuyendo la negatividad de B1 a B6, yo voy a ver que en los complejos que miran la cola del vector, que son B1, B2, el QRS es principalmente negativo. O sea, la negatividad es mayor que la positividad, una onda S profunda. En cambio, B3 y B4 muestran complejos bifásicos.
donde puede ser levemente más negativo en B3 y levemente más positivo en B4, pero son claramente bifásicos. Finalmente, B5 y B6 muestran complejos claramente positivos. O sea que el complejo QRS es principalmente negativo en B5, B6, bifásicos, en B1, B2, bifásicos en B3, B4 y principalmente positivos en B5, B6. Esto tiene que ver con esos electrodos que miran del corazón y cómo se desplaza el vector cardíaco predominante de la despolarización del ventrículo, el QRS, en el plano horizontal. ¿Estamos? Entonces, nosotros decíamos que el ritmo, frecuencia, onda P, onda T, lo vemos en D2. Pero para ver bien el complejo QRS, ahí es donde utilizamos las precordiales, sobre todo para la amplitud. Me fijo de B1 a B2 y trato, si es un corazón con eje normal, yo lo que voy a ver es que en B1 B2 predomina la negatividad y en B5 B6 la positividad. Si es al revés, el eje está alterado a la derecha. Si yo veo complejos positivos en B1 B2 y negativos en B5 B6, tengo un eje desviado hacia la derecha. ¿Entienden? Lo normal es que sea así, al revés. Bueno, conviene eso. Bueno, con respecto al segmento ST, este es uno de los datos del electrocardiograma de mayor relevancia en APS en promoción de salud cardiovascular. ¿Por qué? El ST es un segmento, ponerle no me interesa, entonces no me interesa amplitud, pero tampoco me interesa la duración, como en el segmento PQPR. Lo único que me interesa es que esté nivelado. ¿Qué significa eso? Mirá, a ver. Esta es la onda P, el segmento PQPR, ¿no? Acá hay onda Q, así que lo vamos a llamar PQ. Este es el complejo QRS. El punto donde el complejo QRS termina se denomina punto J del electro, ¿sí? Bueno, y ahí empieza el segmento ST. Entre el fin de la onda S y el principio de la T. Bueno, lo que tiene que estar es nivelado respecto al punto J, tiene que estar a la misma altura que el PQPR, en el mismo cuadradito, digamos. Porque tanto si el ST está subdesnivelado o supradesnivelado, si está por arriba o está por debajo, arranca acá, respecto al PQPR, eso es un signo precoz de isquemia miocárdica. Y recuerden que cuando nosotros hacemos promoción de salud cardiovascular, una de las cosas que tratamos de identificar es eso precisamente. Por ejemplo, en una ergometría, que se hace, digamos, el test en esfuerzo, vos le medís la presión arterial y le medís y le haces un electrocardiograma, no todas las derivaciones, para determinar frecuencia y un montón de cosas, ritmo, bien. Pero una de las cosas que nos fijamos es el ST. De hecho, la ergometría puede terminar según protocolo, es decir, yo voy aumentando la carga, digamos, del esfuerzo físico, voy viendo los parámetros, voy anotando, qué sé yo, terminó y anoto. Pero una de las cosas que interrumpe la prueba de esfuerzo, la ergometría, es el desnivel del ST. Si mientras en el transcurso de la ergometría se le desnivela el ST, el médico te la interrumpe. ¿Por qué? Porque tiene isquemia. ¿Entendés? Entonces ahí, obviamente, esa ergometría demostró que frente al ejercicio vos desencadenás isquemia miocárdica. ¿Tá? Entonces el ST es muy importante en APS, en promoción de la salud cardiovascular, porque su desnivel puede indicar isquemia miocárdica. Copien eso. Bueno, con respecto a la onda T, recuerden, volvemos a D2, la podemos ver ahí donde veíamos la onda P, y recuerden que la onda T es el doble de la onda P. La onda T, que representa la repolarización ventricular, suele tener el doble como máximo, ¿no? De amplitudes máximas y duraciones máximas que la onda P. Si la onda P era una onda como máximo 2,5 por 2,5, decimos que la onda T es una onda como máximo 5 por 5. Porque como máximo tiene una duración de 0,2 segundos, que serían 5 milímetros, o sea, se arranca acá, termina acá, un cuadrado grande completo, y la amplitud es de hasta 0,5 milivoltios como máximo, es decir, también 5 milímetros. O sea que una onda
5 por 5. Arranca acá y termina acá. O sea que hace esto. Te ocupa como máximo el cuadrado grande. Un cuadrado grande de ancho y de largo. O sea, como máximo 5 milímetros por 5 milímetros. O dicho de otra manera, 0,20 segundos, 0,5 milivoltios. Con respecto a la deflexión, es muy parecido a onda P. Es negativa en ABR y positiva en las demás derivaciones, aunque, por ejemplo, puede ser negativa en B1, en D3, sin que esto sea patológico. La onda P no. Pero lo habitual es que sea negativa en ABR, positiva en el resto de las derivaciones. Copien eso. Bueno, el penúltimo dato del electrocardiograma que vamos a sacar es el intervalo QT, que va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, representa todo el tiempo de conducción en el ventrículo. Este intervalo QT tiene una duración que va de 0,35 a 0,44 segundos y lo más importante que tienen que saber es que el intervalo QT es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Cuanto más rápida la frecuencia cardíaca, menos duran los complejos, ¿no es cierto? Y más te caben en un minuto. Entonces, existe una fórmula que es la fórmula de Basset, y hay otras también, que permite calcular el QT corregido. Es decir, el intervalo QT corregido según la frecuencia cardíaca. Esta fórmula se hace como QT dividido raíz cuadrada de la distancia entre dos R vecinas. No es algo que se haga habitualmente, el QT corregido, pero en algunas arritmias se puede hacer, o cuando vos ves que la duración no está en esos parámetros, por ahí lo corregimos según la frecuencia cardíaca, pero si no, no es necesario. Estamos, si yo quiero calcular el QT corregido, yo hago la fórmula de Basset, donde al QT calculado, el que yo mido desde acá hasta acá, a este QT, lo divido por la raíz cuadrada de la distancia que hay entre dos R's. ¿Entienden? Entre dos R's vecinas. Bueno, copien eso y vamos a lo más difícil, que es el cálculo del eje cardíaco, del vector cardíaco medio del corazón. Copien eso. Bueno, el octavo y último paso en el análisis del electrocardiograma es el cálculo del vector cardíaco medio o eje cardíaco, el eje del corazón. Entonces, antes de analizar eso, de ir a ver cómo se calcula, le quiero explicar otra cosa. ¿Se acuerdan del triángulo de Eindhoven que se establecía por las derivaciones del plano frontal? Que tenía vértices constituidos por ABR, ABL y AF y lados que estaban constituidos por D1, D2 y D3. Ese es el triángulo de Eindhoven, un triángulo equilátero. Bien, si yo trazo perpendiculares de D1, de D2 y de D3, la perpendicular de D3 corta ABR, la perpendicular de D2 corta ABL y la perpendicular de D1 corta ABF. Las tres perpendiculares se cruzan en el centro, donde se supone que estaría el corazón, donde se supone que estaría la central terminal de Wilson. Bien, desde el punto de vista matemático, hay leyes de la biofísica eléctrica, como las leyes de Kirchhoff, y aplicadas al electrocardiograma, la ley de Kirchhoff de los potenciales eléctricos, los voltajes, nos dice que si yo sumo el voltaje de D1 más el voltaje de D2 negativo más el voltaje de D3, eso tiene que dar 0. Como que se anulan esos voltajes. Pero fíjate que D2 es negativo. Entonces, derivado de la ley de Kirchhoff, tengo la ley de Eindhoven, según la cual, si yo a D2, que está negativo, lo paso de este lado, me queda que si yo sumo D1 más D3, me tiene que dar igual a D2, al voltaje de D2. Esa es la ley de Eindhoven. ¿Para qué sirve? Sirve para calibrar los aparatos eléctricos, para ver que estén bien calibrados, el transductor del electrocardiograma, nada más. Ahora bien, fíjense, acá dibujé otro triángulo de Eindhoven. ¿Por qué? Si yo agarro el triángulo de Eindhoven y le hago lo siguiente. A ver, esto es ABR, esto es ABF y esto es ABL. Bien, yo los voy a prolongar para que tengan la misma longitud que D1, D2, D3, que te los hice de 30 centímetros cada uno. Entonces, vamos a prolongar ABR para acá, hasta los 30 centímetros. Y vamos a tener otro extremo de ABR. Vamos a prolongar ABL
perdón, ABF, no, está bien, ABL para acá, 30 centímetros, y tengo otro extremo de ABL, y voy a prolongar ABF para arriba hasta los 30 centímetros, y tengo el otro extremo de ABF. Bien, ¿después qué voy a hacer? ABL, ABR y ABF se cruzaban en el centro, pero D1, D2 y D3 no, porque constituían los lados del triángulo. Bueno, voy a desplazar D1, D2 y D3 al centro para que se crucen con las otras derivaciones. Por ejemplo, voy a desplazar D1 al centro, lo voy a dibujar acá, y lo voy a sacar del lado, no lo quiero más acá. Esto es D1 con sus dos extremos. Voy a hacer lo mismo con D2. Lo voy a desplazar al centro. Este es D2. Y lo voy a sacar del costado. Y voy a hacer lo mismo con D3. Lo voy a desplazar al centro. Y lo voy a sacar del costado. Ustedes me van a preguntar, ¿para qué carajo hice esto? Hice esto para dibujar a partir del triángulo de Eindhoven el diagrama exaxial de Bailey. Diagrama exaxial quiere decir que tiene 6 ejes de Bailey. ¿Estamos? El Eindhoven se puede transformar en el diagrama de Bailey. En el diagrama de Bailey yo tengo cada una de las derivaciones tiene desde el centro para un lado un extremo positivo y para el otro un extremo que se considera negativo. Este es el extremo positivo de D1, este es el negativo. El positivo de ABR, el negativo. El positivo de D2, el negativo. El positivo de ABF, el negativo. El positivo de D3, el negativo. El positivo de ABL, el negativo. Bien. Se considera que D1, el extremo positivo de D1, es 0 grados. Y entonces después, en el diagrama de Bailey, cada una de las derivaciones está desplazada 30 grados respecto de la previa. Así, por ejemplo, este sería el eje más 30 grados, más 60 grados, más 90 grados, más 120 grados, más 150 grados, y el extremo negativo de D1 sería 180 grados. Todo desplazamiento en el sentido antihorario es positivo. En sentido horario. Ahora, si voy en sentido antihorario, este es un eje de menos 30 grados. Si voy para allá es un eje de menos 60 grados, menos 90 grados, menos 120 grados, menos 150 grados. Este diagrama exaxial me va a permitir calcular el eje del corazón proyectando los vectores que yo vea en las distintas derivaciones. Copien eso y ahora voy a explicar cómo se calcula el eje. Entonces, ¿cómo se calcula el vector cardíaco medio del corazón? Lo hacemos con el diagrama este de Bailey, si lo queremos calcular en forma precisa, si no ya van a ver después que hay un método más simplificado. Y acá no nos fijamos ni en D2 ni en las precordiales. Acá buscamos dos derivaciones que sean perpendiculares entre sí, que pueden ser D1 y ABF. Algunos toman D1 y toman D3, pero es bastante, digamos, práctico hacerlo con las perpendiculares, D1 y ABF, que además es la primera de las derivaciones del electrocardiograma, D1, y la última de las frontales, ABF, antes de que arranque B1. O sea, tomo la primera y la sexta. Bien, entonces yo tomo esas dos derivaciones y ¿qué hago? Lo que hago es fijarme en cada una de esas derivaciones. Por ejemplo, tomo D1 y me fijo en el voltaje neto. ¿Qué sería el voltaje neto? Vos agarras el QRS y te fijas.
¿cuántos cuadraditos para arriba tiene el R? ¿Cuántos cuadraditos para abajo tiene el S? Ponele que el R tuviese, no sé, 10 cuadraditos y que el S 2. O sea, tengo más 10, pero tengo menos 2. Entonces, el voltaje neto del QRS en ABF, en D1, es de más 8. Entonces lo que haces vos es trasladarlo al diagrama de Bailey. Como dio positivo, más 8, vos tomás ese vector proyectado, parte del corazón, y vos contás 8 centímetros hacia el extremo positivo. 8, hacia el extremo positivo de D1. Si S hubiese sido más profunda que R y el voltaje hubiese sido negativo, yo empiezo en 0, pero los 8 centímetros los cuento hacia el extremo negativo de D1. Por eso es que cada una de las derivaciones tiene, desde el centro, tiene un extremo positivo y uno negativo para proyectar el vector. Bueno, después hago lo mismo con ABF. Ponele que en ABF yo tengo que R es de más 8 y nuevamente el F es de menos 2, el S es de menos 2. Yo tengo un voltaje neto de más 6. Entonces lo traslado acá. 6 centímetros y queda ahí. Nuevamente, si el voltaje hubiese sido negativo, yo hubiese tenido que proyectar el vector para arriba. Pero como el voltaje fue positivo, lo proyecto desde el centro hacia el extremo positivo de ABF, que es más 90 grados. Bien, una vez que tengo estos dos vectores proyectados, voy a trazar las perpendiculares a las cabezas de dichos vectores. Es decir, de la cabeza del vector proyectado en D1 trazo una perpendicular, así, y de la cabeza del vector proyectado en D2 trazo una perpendicular, así. Donde se cruzan ambas perpendiculares está la cabeza del vector cardíaco medio, que parte en el corazón y tiene una cabeza en el cruce de las perpendiculares. Fíjense que para eso me sirve el diagrama de Bailey. Yo acabo de establecer que el vector cardíaco medio en este paciente coincide con el eje de ABR, que es de 30 grados. Quiere decir que el eje cardíaco de este paciente es de 30 grados. Repito, vos te fijás en la primera y en la sexta derivación. Primera derivación es D1, sexta derivación es ABF. Te fijás en D1, si el voltaje positivo supera el negativo o viceversa, lo calculás. ¿Cuántos cuadraditos para arriba tiene el R y cuántos cuadraditos para abajo tiene el S? Estableces el neto. Si son 10 para arriba y 2 para abajo, el neto es 8. 8 positivo. Entonces, lo trasladás al Bailey. Acordate, en D1 el extremo positivo está a la derecha y el extremo negativo a la izquierda. Va del centro hacia la derecha, contás 8 centímetros. Te fijás en ABF y haces lo mismo. Voltaje positivo del R, voltaje negativo del S, haces el balance. Ponele que el R tenga 8 para arriba y el S tenga 2 para abajo. 8 menos 2 me da 6. Bueno, lo traslado porque es positivo hacia el extremo positivo de ABF. Recuerda, el extremo positivo está para abajo, el negativo para arriba. Una vez que proyecté esos dos vectores, hago o trazo las perpendiculares a las cabezas de los dos vectores proyectados. Donde se crucen las perpendiculares está la cabeza de un vector cardíaco medio cuyo origen está en el corazón. Entonces, si coincide con ABR, en este caso, que es el eje de más 30 grados, digo que el eje cardíaco tiene una deriva, el eje cardíaco, vector cardíaco medio, es de más 30 grados. ¿Estamos? Copien eso. Finalmente hay un método más sencillo para el cálculo del vector cardíaco medio, que es el sistema biaxial. Dos ejes. Si habíamos tomado D1 y ABF, no me importan los otros, ABR, ABL. Tomo D1 y ABF. Lo que sí es igual que antes es que este es el extremo positivo de D1 y que equivale a 0 grados. Este es el positivo de ABF, equivale a 90 grados. Este es el negativo de D1, equivale a 180 grados. Y este es el negativo de ABF, que equivale a menos 90 grados.
Acá lo que me interesa es que este diagrama biaxial divide, o está dividido en 4 cuadrantes, A, B, C y D. Entonces, chicos, vos lo que ves que hace el médico, hace esto. Mira el electrocardiograma y hace así, eje normal. Y vos te preguntás, ¿cómo hizo? Miró 2 derivaciones y dijo, eje normal. ¿Cómo hizo el cálculo? ¿Hizo el Bailey? ¿Tiene el Bailey en la cabeza? No. Vos lo que te fijás es lo siguiente. Hay 4 situaciones. 4 situaciones posibles. Vos sabés que si... Si D1 tiene voltaje positivo y ABF tiene voltaje positivo, el vector de D1 lo tendrías que proyectar acá, el vector de ABF lo tenés que proyectar acá, cuando trazás las perpendiculares y etcétera, el vector cardíaco medio cae en el cuadrante A. Ahí, ¿estamos? Esta es la situación 1. ¿Estamos? O sea que vector cardíaco medio entre 0 y 90 grados. Es normal. Ahora, 2. Si D1 es negativo y ABF es positivo, si D1 es negativo y ABF es positivo, esto me cae en el cuadrante B. En este caso, si cae en el cuadrante B, el vector cardíaco medio está entre 90 grados y 180 grados. ¿Qué decimos? Que está desviado a la derecha. Tenés un eje cardíaco desviado a la derecha, esto puede ser por una hipertrofia del ventrículo derecho, lo cual puede ser provocado por una hipertensión pulmonar de larga data, por estenosis de la válvula pulmonar. Bueno, o sea, está desviado a la derecha el eje porque está entre 90, cae entre 90 y 180. Situación 3. Si D1 es positivo, para acá, pero ABF es negativo, el vector cardíaco cae en el cuadrante C. Vector cardíaco medio va a estar entre 0 y menos 90 grados. Decimos que está desviado a la izquierda. Puede tratarse de una hipertrofia del ventrículo izquierdo, puede ser como consecuencia de hipertensión pulmonar, de hipertensión arterial de larga data, puede ser una estenosis de la válvula aórtica. Bueno, o sea que está desviado a la izquierda. Decimos que está desviado a la izquierda. Finalmente, si 4. Si el vector cardíaco, si D1 es negativo y ABF es negativa, el vector cardíaco medio va a caer en el cuadrante B. Va a estar entre menos 90 y 180 grados. Hay una desviación extrema del eje. Puede ser un corazón dilatado, una insuficiencia cardíaca, etc. Conclusión, chicos. Lo que decíamos que el médico se fija rápidamente, lo que hace es fijarse T1 y ABF. Y si ve que los dos son positivos, el eje es normal. Cae en el cuadrante A y vos vas a decir, bueno, pero no sabe si es 30 o 60. Es lo mismo, es normal igual. ¿Entienden? Entre 0 y 90, y algunos dicen entre menos 10 y 110 es positivo. O sea, si cae en el cuadrante A es positivo. Entonces lo único que hago es fijarme si D1 es positivo y ABF es positivo. Si los dos son positivos, es normal el eje. Si es 30, si es 60, no me importa. Porque además existen variaciones constitucionales. Decíamos que un brevilíneo, un individuo gordito petizo, suele tener un corazón horizontal con un eje de 0 grados. Un longilíneo, un individuo alto y flaco, puede tener un corazón vertical, corazón en contra vertical de 90 grados. Entre 0 y 90 el eje está en la mayoría de las personas y no importa si es 60, si es 30, etc. O sea que en la práctica el diagrama hexaxial de Bailey casi no se usa. Lo que usamos es el diagrama biaxial, es mucho más práctico.
Copien eso y con eso terminamos la lectura del electrocardiograma, al menos en sus aspectos más básicos. Bueno queridos, con esto terminamos el electrocardiograma. Es uno de los temas más difíciles, pero más, a mi criterio, más interesantes de la materia. O sea, saber leer un electrocardiograma en segundo año de medicina es algo inédito, porque yo, plan viejo, hasta que no cursé cardiología, olvídate, en fisiología, entender un electrocardiograma era algo que no se nos exigía. Ustedes ahora lo van a poder entender porque tienen estas clases. Yo me basé para estas clases en un libro clásico que es el Mariani, que les han recomendado, de un docente de la facultad que ya falleció, pero que fue, digamos, uno de los grandes referentes de la electrocardiografía, y ese libro de Mariani se estudió, digamos, muchos años por muchas camadas de médicos que estudiaron el tema de electrocardiografía básica, al menos de este libro. Yo tuve la suerte de conocer a Beloscar, la vida me dio esa suerte. Beloscar es un discípulo de Mariani, amigo y discípulo de Mariani, y es un individuo que es un docente que dio las clases de electrocardiografía en la facultad, en el ciclo clínico, hasta hace pocos años. Después, obviamente, se jubiló. Y tuve la suerte, digo, porque es un gran docente de la facultad, o fue un gran docente de la facultad que dio estas clases de electrocardiograma, y en estos momentos estoy preparando a la hija. Entonces, a través de la hija contacté al padre, le dije al padre que yo quería dar electrocardiograma basado en sus clases. Él me la facilitó, me facilitó sus PowerPoints. Algunas de las láminas de sus PowerPoints las utilicé en los PowerPoints 1 y 2. Y algunos conceptos extraídos del libro de Mariani, expresados por él en sus clases, se los vertí aquí. Por eso mi agradecimiento a Beloscar. Y bueno, y espero que ustedes hayan entendido cómo se lee en forma práctica un electrocardiograma. A vos te tiran esto que parece sánscrito, otro idioma, y si vos sabés leerlo, el electrocardiograma, con el método de los 10 pasos o con cualquier método que vos elijas, no vas a tener problemas para interpretar las bases de un electrocardiograma normal. Para poder entender el electrocardiograma patológico, cuando tenés una arritmia, cuando tenés un infarto, cuando tenés las hipertrofias de cámara, los bloqueos auriculoventriculares, etc., necesitas otros conocimientos que los vas a adquirir en los años superiores cuando curses clínica. Pero no es lo mismo llegar a clínica sin haber entendido el electrocardiograma normal, como nos pasaba habitualmente en el plan viejo a los que llegábamos a cardiología sin una puta idea, más allá de algo sobre la teoría de vectores. Entonces digo, no es lo mismo llegar al ciclo clínico con una idea de cómo se lee un electrocardiograma normal que sin ella. Así que espero que lo hayan entendido. Nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose.